Son las 11. Ya estamos. Yo admito a la gente en la sala de espera y tú largas el video. Okay. ¿O quieres primero saludar? No, pienso que empezar con el video está bonito para que la gente, no sé, si está haciendo otra cosa, ya sepa que vamos a iniciar. Perfecto, tú mandas. We begin. Bien. Holy Spirit, help us. Muy bonita oración. Al grano. Yo traje un amigo. Oh, muy bien. ¿Es Jesús o...? Sí, Jesús, un joven. sí, chiquitito. Como Sagrado Corazón el chiquitito. corazón. Ujú. Está aquí. Arturo, a mí me aparece... espera, que algo he hecho mal. Ahora no. Hay 60 personas en sala de espera. Admito a todas. Si quieres, entonces dejo listo. Buenas tardes, les pedimos cerrar los micrófonos, primera cosa. Y luego, enseguida comenzamos con un video. Ya estás en sesión. Falta. Por favor, cerrar los micrófonos. Salvo los ponentes. Arturo, cuando quieras. Perfecto. Quiero estar bien con mis hermanos, de norte a sur al fin del mundo, saber oír y dar a mis manos, jugar jugando algo bien sano. Todos aquí somos humanos. ¿Qué más me da el color, la raza? Dentro tenemos sentimientos que necesitan de sustento. Si adentro hay buenos sentimientos, no se pueden quedar adentro. Aquí está mi casa abierta, hay un plato por ti en nuestra mesa, sombra de árbol para tu cabeza, libre abierto tu vida es mi puerta. Casa abierta, la amistad no cuestiona tu credo, a la tierra le gusta que amemos, sin distingo de culto y bandera. Problems. Quisiera darte buena suerte y ser tu amigo hasta la muerte. Que la distancia no me consuma y la amistad no se consuma. Todos aquí somos humanos. ¿Qué más me da
Casa abierta, hay un plato por ti en nuestra mesa, sombra de árbol para tu cabeza, libro abierto, tu vida es mi puerta. Casa abierta, la amistad no cuestiona tu credo, a la tierra le gusta que amemos, sin distingo de culto y bandera. Casa abierta, a la tierra le gusta que amemos. Casa abierta, hay un plato por ti en nuestra mesa. Casa abierta, la amistad no cuestiona tu credo. Casa abierta, aquí está mi casa abierta. Muy buenas tardes, muy buenas noches también para aquellas personas que viven en lugares donde ya es de noche. Vamos a dar inicio a esta actividad organizada por Crónica Blanca. Regálenme nada más un minuto para acomodar. Bien, les pedimos a todas las personas, por favor, mantener sus micrófonos en silencio durante el evento. Y vamos a comenzar con esta ponencia que hemos denominado Hacia una iglesia que incluya a todas las personas desde la escucha, el respeto y la aceptación. Quisiera comenzar presentándome muy brevemente. Mi nombre es Arturo Retana, soy de Costa Rica y me identifico como un hombre cisgénero homosexual. Y tengo varios años de estar trabajando en grupos pastorales en la Iglesia Católica en temas de inclusión. Desde el año 2019 creamos una comunidad en Costa Rica que se llama Espacio Seguro. Es una comunidad para personas católicas LGBTIQ+. Y esta comunidad pertenece a una red de comunidades más grande, una red global que se llama la Global Network of Rainbow Catholics, o en español, la Red Global de Personas Católicas Arcoíris, de la cual he sido recientemente nombrado delegado para la región latinoamericana. Es un gusto estar compartiendo con ustedes y vamos a dar inicio. Para hoy tenemos 3 personas invitadas de mucho renombre en temas de género, en trabajo pastoral con personas sexualmente diversas, y el padre James, la hermana Mónica y Marta nos van a comentar en 10 o 15 minutos el trabajo que han venido realizando y sus perspectivas en el tema de inclusión. Y al finalizar tendremos un breve espacio para que personas de la audiencia hagan preguntas. Para esto se van a elegir 2 o 3 preguntas que estén en el chat y se van a hacer públicamente. Tenemos el tiempo muy limitado y por eso vamos a elegir únicamente 2 preguntas. Entonces, durante el evento, quien tenga alguna cuestionante puede escribirla en el chat y al final esas serán tomadas en cuenta para hacérselas a los ponentes. Comenzaremos escuchando a Marta Rodríguez. Marta nos acompaña desde Roma. Allá son las 11 de la noche. Muchas gracias, Marta. Gracias, Arturo. Empiezo. Marta, voy a presentarte. Marta Dale. es una laica consagrada del movimiento católico Regnum Christi. Es oriunda de Madrid, en España, y posee un doctorado en filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana, el cual lo realizó desde las raíces filosóficas del género. Es coordinadora del área académica del Instituto de Estudios sobre la Mujer del Ateneo Pontificio Regina Angelorum en Roma. Es experta en asuntos de género, identidad sexual y violencia contra la mujer. Y estuvo encargada de la sección de mujer del Dicasterio de Laicos, Vida y Familia del Vaticano. Tiene un currículum impresionante a nivel académico y además es profesora invitada en prestigiosas universidades. Te escuchamos, Marta. Gracias, Arturo. Bueno, lo primero que tengo que decir es que el hecho de que yo esté hablando ahora es un milagro, porque yo normalmente entro en modalidad aéreo, en modalidad avión a las 9 de la noche y ya no tengo pila, y si logro hablar a las 11 de la noche significa que el Espíritu Santo esté con nosotros. Entonces, a Él le confiamos los frutos de este encuentro para que sea Él el que nos dirija palabras de luz y de verdad a cada uno en el corazón. Y el enfoque que yo voy a poder dar a este tema es un poco distinto al de los otros 2 invitados, porque la verdad es que mi experiencia pastoral directa en este campo es bastante reducida.
Y entonces me acerco a este tema más como académica, ¿no? Porque yo desde ahí también, desde el mundo de la academia, también me he sentido llamada y me siento llamada a construir puentes, como dice el título del padre del libro del padre James. Yo ahí también me siento a construir puentes. Y en esta breve intervención quiero decir 3 cosas. 1, os quiero compartir una experiencia reciente que me ha iluminado mucho. 2, quisiera decir por qué creo que es necesario el diálogo y construir puentes sobre el tema del género en el ámbito académico. Y después 3, cómo esto exige para todos un camino de conversión, ¿vale? Entonces, en primer lugar, os cuento la experiencia que tuve la semana pasada en México. Estuve allí en una universidad y tuvimos un taller muy interesante. Estuvimos 2 días de taller de diálogo intergeneracional sobre el género. Era algo que yo no había hecho nunca porque ya había hablado con jóvenes sobre el género y con adultos sobre el género, pero nunca me había atrevido a ponerlos juntos y a tratar de entendernos y de crear un terreno común. Y yo empecé diciendo que el diálogo era algo hoy bastante complicado porque vivimos en un mundo muy polarizado, que el diálogo intergeneracional es siempre un desafío, que es complicado, pero que además yo creo que el tema del género es quizás de los más peliagudos y de los más complicados, donde es más difícil dialogar entre generaciones o dialogar entre personas que piensan distinto. Y que, bueno, como era muy complicado, nos proponía intentarlo, que lo intentáramos juntos y que el fruto iba a depender de cada uno, de que todas lo echáramos ganas, ¿no? Que era un experimento, pero no sonaba muy bien lo del experimento, entonces lo llamamos laboratorio. Y pasamos al inicio un cuestionario y quisiera compartiros parte de ese resultado del cuestionario porque creo que es muy iluminador. Ahí, ¿veis mi pantalla? Ahí está. Bueno, fijaos, el primer cuestionario que les pasamos a todos eran 50 adultos y 50 jóvenes, ¿vale? Tengo 100 respuestas, ahí veis una ilustración, un pequeño resumen de lo que se dijo ahí. Fijaos, cuando expreso mi opinión sobre el género con alguien de la otra generación, y ellos tenían que rellenar, y decían, no me entienden, se cierran en su idea y no son abiertos a escuchar cómo son las cosas ahora. Por lo general los noto cerrados. Con respeto manifiesto mis ideas, pero cuando veo que puede haber un choque, prefiero no expresar mi opinión. Siento miedo de ser etiquetado y no ser escuchado. Consideran que quiero enseñarles o que no sé nada. Se cierran. Siento miedo por la forma en cómo reaccionarán. Son un poco cerrados, ideas arcaicas. Me tengo que cuidar porque cada palabra puede significar algo distinto, puede ofender o enojar. Tengo que tratar de traducirlo. Se contraponen. Y así. Y prácticamente todas las respuestas iban en esa línea, ¿no? Y tocábamos un poco la frustración y la impotencia de todos, de adultos y jóvenes, para encontrar un terreno común y hablar sobre este tema, ¿no? Y luego otra pregunta, estoy en ese cuadrito verde, decía, considero que los adultos o los jóvenes piensan que nosotros no los entendemos, somos incapaces de pensar en lo correcto y en lo erróneo, estamos equivocados al hacer las cosas diferentes, no estamos de su lado, no somos tolerantes, somos liberales sin una justificación válida, somos anticuados, retrógradas, pasados de moda. Había una que decía, sería mejor que nosotros nos hubiéramos muerto ya y ellos pudieran tener todo el terreno por su campo. O sea, eran respuestas, pues eso, que hablaban de una impotencia, ¿no? y de dolor, me atrevería a decir que de sufrimiento por los dos lados. Y después les pedimos 3 adjetivos con los que caracterizarían la actitud de la otra generación, hablando del género, y fijaos lo que dicen, ¿no? Ignorancia, irrespetuoso, necedad, incertidumbre, miedo, confusión, cerrada, desinformada, sin datos, feo, raro, limitado, intolerancia, poca escucha, inseguridad, radical, confrontadora, egoísta, caprichosa. Esas eran las respuestas, ¿no? Y eso fue el primer día cuando llegamos ahí y nos propusimos pues hacer una alianza y decir, bueno, si esto lo vamos a hacer entre todos, ¿qué vamos a dar como generación? ¿Qué vamos a pedir? ¿Y cuáles serían los posibles obstáculos? ¿Y cuáles serían las ventajas de lograr entendernos? Y después de 2 días, fijaos, empezamos un jueves y esto es el viernes, y estas son algunas de las conclusiones a las que adultos y jóvenes llegaron sobre el diálogo intergeneracional. Y dicen, ha roto los esquemas o preconcepciones que traíamos,
La importancia de hacer puentes a través de la empatía, la conexión, el respeto y la humildad son palabras que un poco se recogen en el título de este webinar. Apertura al aprendizaje, que sí se puede, que hacen falta espacios seguros para poder confiar y platicar estos temas, que no es del todo cierto pensar que los jóvenes piensan como jóvenes y que los adultos piensan como adultos, o sea, que había más terreno común del que pensaban, que compartimos muchas ideas y valores, que todas las personas tienen algo valioso que aportar independientemente de la edad, que el diálogo es posible, indispensable, que nos necesitamos unos a otros, que aunque no estemos de acuerdo podemos escuchar y aprender de la otra persona, que no puedo seguir siendo el mismo. Y ya dejo de compartir. Y lo más bonito y que quisiera subrayar es que todos, adultos y jóvenes, salimos muy contentos. O sea, el ambiente que se respiraba después de esos días era de alegría, de esperanza, de paz. Estábamos todos felices. Y creo que eso es un fruto muy claro del Espíritu Santo, ¿no? Porque se había logrado una comunión y un respeto a partir de esa apertura de todos, ¿no? Y no llegamos a un acuerdo unánime, o sea, porque no era la idea decir, a ver, bueno, entre todos vamos a ver de la misma manera el tema, pero creo que todos nos movimos un poquito de lugar. Todos comprendimos que la visión que traíamos, los adultos por un lado y los jóvenes por otro, al empezar el taller, que no era completa, que le faltaban elementos. Y lo más importante, que necesitábamos los unos de los otros para tener una visión más cercana a la realidad. Y esto fue posible porque hubo apertura por parte de todos, y es el título del webinar, ¿no? Esas palabras clave: escucha, respeto y aceptación. Y lamentablemente, pues esto no siempre es posible. A veces creo que nos miramos unos a los otros y ahí en unos a otros podemos hablar generaciones, podemos hablar corrientes ideológicas, podemos colocar en los bandos a distintos grupos de personas, pero el hecho de que nos miramos muchas veces desde el prejuicio, desde la dureza, desde la sospecha. Y yo digo esto muy convencida y yo me doy cuenta que a veces llego a la cena en mi comunidad con personas que quiero mucho y que me falta libertad para hablar de ciertos temas porque pienso que me van a juzgar o cómo va a reaccionar una persona. O sea, nos pasa en nuestros lugares más íntimos, nos pasa en nuestras familias. Y me gusta mucho recordar que Benedicto XVI decía que la verdad no es un conjunto de ideas, sino que es un proceso, es un camino. ¿Y qué quiere decir esto? Pues la verdad es una, ¿no? Pero nuestra forma de acceder a ella es siempre limitada, es siempre relativa. Y por eso necesitamos la perspectiva del otro para comprender mejor. Necesitamos caminar juntos. Y esto no quiere decir que todas las ideas sean igualmente válidas. Creo que algunas a veces se acercan más a la realidad que otras. Creo que las personas siempre merecen veneración y respeto, pero que las ideas tienen que ganarse ese respeto y que para eso es necesario el diálogo. Y que si estamos abiertos, descubrimos que siempre tenemos algo que aprender de otro. Y esto a veces no siempre nos lo creemos, ¿no? Porque pensamos que somos poseedores de la verdad y que no tenemos nada que recibir del otro. Y creo que si en un tema necesitamos esta actitud de apertura sincera, de mente y de corazón, es precisamente la cuestión del género, que es mi tema, ¿no? Porque creo, mi tema de estudio, ¿no? Porque creo que ahí tenemos todos el riesgo de ser ideológicos. ¿En qué sentido ideológico? En el sentido que reducimos la complejidad de lo real. Y por eso pues somos parciales y a veces injustos, ¿no? Y además la cuestión del género no es una cuestión aséptica, ¿no? En realidad estamos hablando de vidas, aquí estamos hablando de Arturo, estamos hablando de personas, estamos hablando de historias y eso hace más fácil que cuando hablemos de este tema se mezcle la propia experiencia, los propios miedos, los propios prejuicios, en la forma de ver el tema, ¿no? Y por eso creo que hoy más que nunca es necesario crear espacios como los que tuvimos en México el otro día, de apertura, de escucha, de búsqueda sincera de comprender al otro. Y el objetivo no es estar de acuerdo, sino comprender mejor el por qué piensa el otro de esa manera, ¿no? Reconocer cuáles son sus puntos válidos, generar un clima de respeto recíproco, que eso ya es grande, y poder expresar, sí, con más claridad y con más precisión los desacuerdos, ¿no? Ese es mi primer punto, esa experiencia que ha sido preciosa y que me encantaría replicar, ¿no? Y segundo, ¿por qué en la cuestión del género creo que es necesario crear esos puentes, ¿no? Esos puentes de diálogo?
porque me atrevo a decir que nos acercamos a este tema, estoy hablando desde el mundo de la academia, del mundo universitario, desde visiones parciales, ¿no? Que miran un poco con prejuicio a lo que creemos que está en el otro bando, ¿no? Y creo que esto sucede por dos motivos. Uno, porque desde el mundo de la academia católica creo que hay un desconocimiento importante de las teorías de género, lo voy a explicar, y porque no distinguimos adecuadamente los niveles, ¿no? Entonces, primero, hay un desconocimiento de las teorías de género. Creo que hablamos a veces desde el prejuicio. Es muy común que hablemos de la teoría de género, por ejemplo, ¿no? Y creo que esta es la primera imprecisión, porque no existe una teoría de género, existen tantas teorías de género como pensadoras y según relacionen sexo y género, son muy distintas, es un mundo heterogéneo. Y meter en una misma caja lo que es heterogéneo, pues es reducir la complejidad de lo real, ¿no? O decimos que son libertarias y pues depende de cuáles, o que propone la utopía de lo neutro y eso es todo lo contrario a muchas de ellas. Y no entro en esta cuestión porque quizás no es el tema que más interesa en este auditorio, pero de qué es lo que quiero subrayar, que a veces hablamos de estas teorías desde fuera, que no hemos entrado a comprenderlas a fondo, porque creo que desde la academia católica, y hablo como académica y como católica, no hemos tenido el valor que tuvo Santo Tomás, que se dedicó a estudiar autores que en su tiempo eran considerados herejes. Y él se puso a dialogar con ellos en serio y tomó lo que consideraba válido. Creo que este esfuerzo no lo hemos hecho desde las universidades católicas y que nuestro conocimiento de estos temas es muchas veces superficial, es insuficiente, es impreciso. Y creo que eso nos hace menos aptos para dialogar con el mundo que está metido en estas categorías, ¿no? Y luego porque no distinguimos adecuadamente los niveles, ¿no? Nos quedamos muchas veces en el debate en un ámbito político y moral, que es muy importante, pero no iluminamos suficientemente los presupuestos, ¿no? Desde qué categorías antropológicas, noseológicas y metafísicas se afronta. Perdón por las palabrotas, pero para cierta parte del público esto puede ser interesante, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, así en resumen, es que es un tema que se ha estudiado poco y mal, y por eso nuestra respuesta me parece que es insuficiente, y creo que necesitamos un debate serio. Me encantaría sentarme con Judith Butler en una mesa, y no estoy de acuerdo con muchísimas cosas, o sea, quizás no estoy de acuerdo con el 90% de las cosas que dice, pero es una pensadora seria, y creo que valdría la pena y que merecería un diálogo serio, ¿no? Y lo anuncio ya porque sé que a muchos lo va a escandalizar. Me encantaría hacer ese diálogo. Creo que es justo y creo que nuestro mundo necesita ese tipo de diálogo. Y paso al tercer punto. ¿Cómo es posible este diálogo, ¿no? El diálogo que tuvimos con los jóvenes y los adultos o un diálogo sincero en el mundo académico? Si nos damos cuenta que el diálogo nos exige a todos un camino de conversión, ¿no? Porque a veces no estamos listos para abrazar el diálogo porque necesitamos una conversión, ¿no? Una conversión que me atrevería a decir que es una conversión sobre todo de la mirada, una conversión de la mente y una conversión del corazón. Creo que necesitamos convertir nuestra mirada al menos para tres cosas. Uno, para que descubrir que el otro, sea quien sea, es un hijo preciosísimo del Padre. Una mirada verdaderamente cristiana es la que se admira de la belleza del otro, porque la reconoce y la afirma y la confirma en el otro. Una mirada cristiana es la que trata de encarnar o deja que Dios se encarne en los ojos y descubra que es preciosa la persona que tenemos delante. Esa es la mirada cristiana. Una conversión de la mirada que descubre que estamos todos en camino, todos estamos en camino y que yo no soy mejor que nadie. Yo soy una mujer que podríamos pensar que no tiene nada que ver con las personas que se identifican con la comunidad LGTB, porque me encanta ser mujer, siempre he sido heterosexual, pero no es verdad, o sea, aquí nadie es mejor que nadie, porque mi propia dimensión sexual está herida por el pecado original, y está necesitada de sanación. Y la gracia de Dios ha tenido que hacer un camino y sigue teniendo que hacer un camino para liberar, purificar, cristificar esa dimensión sexual. Todos estamos en la misma barca, estamos todos en camino y aquí no hay nadie que sea mejor que nadie. Y a veces me sorprendo a mí misma señalando la mota en el ojo de mi hermano y no me doy cuenta de que yo llevo una viga en el mío y eso no es cristiano, por eso me tengo que convertir. Y tercero, necesitamos caminar de la mano hacia la verdad que nos hace libres, y la verdad
nadie me la puede imponer desde fuera y no es una teoría, es algo que descubrimos dentro porque está escrito en nuestro corazón y la reconocemos porque nos hace libres y nos hace plenos. Y Cristo se invita a nuestra casa, como Zaqueo, se invitó a la casa de Zaqueo y con su presencia y con su compañía nos va ordenando por dentro a todos, ¿no? Pero tenemos que caminar juntos, tenemos que caminar de la mano, ¿no? Sin mirarnos con prejuicios y pensando que alguien es mejor que alguien, ¿no? Creo que esta conversión de la mirada se tiene que traducir en actitudes y experiencias pastorales concretas que mis compañeros que van a hablar ahora pueden ilustrar mucho mejor que yo porque no es mi campo, ¿no? Yo, para terminar, solo le pido a Dios que estos espacios nos ayuden a todos a crecer en escucha, en respeto y aceptación hacia todos, porque solo si nos miramos así vamos a poder dialogar, vamos a poder comprendernos y sobre todo porque solo si nos miramos así vamos a poder ser testigos creíbles del Evangelio. Muchas gracias. Gracias, Marta, por el esfuerzo de seguir despierta y creo yo que lo más Ya me espabilé, ¿no? Ya me espabilé. seguir tan lúcida. Fue una visión muy rica, muy profunda del diálogo, pero ese diálogo real, ¿verdad? Que es misericordioso, humano, activo. Vamos a continuar entonces escuchando al padre James Martin. Él es un sacerdote jesuita estadounidense, es editor de la revista American Media y es consultor del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano. Tiene mucha experiencia trabajando con personas sin hogar, miembros de pandillas, privadas de libertad y refugiadas. Y es autor de libros de mucho éxito, entre los que destacan Jesús, una peregrinación, Aprendiendo a orar, Más en las obras que en las palabras, y el libro Tender un puente, que es un libro que analiza cómo la iglesia puede llegar a la comunidad LGBTIQ+. Recientemente comenzó un nuevo ministerio para personas sexualmente diversas en línea con un sitio web llamado outreach.faith. Ahorita se los puedo compartir en el chat para quienes están interesados en este sitio web. El padre James nos va a hablar en inglés, si no me equivoco. Entonces iremos traduciendo de forma simultánea. Father James, we are ready for you. Gracias. Buenas tardes a todos. Lo siento que no hablo español mejor. Todos los jesuitas en los Estados Unidos estudian español, pero algunos lo hablan mejor que otros. So, gracias para la traducción. Voy a hablar un poco lentamente. So first, I want to say how grateful and honored I am to be here. Primero quisiera decir lo agradecido y honrado que estoy de estar aquí. Among so many friends and brothers and sisters in Christ. En medio de tantos amigos y hermanos y hermanas en Cristo. And I also want to thank Marta for that speech. One thing I really enjoyed. Quisiera agradecerle a Marta por ese discurso. Realmente un elemento que disfruté fue is the idea that to understand someone, you have to walk with them. Que para entender a alguien tienes que caminar con esta persona. And this is what Jesus did. Y esto fue lo que Jesús hizo. And this is what Pope Francis asks us to do. Y es lo que el Papa Francisco nos invita a hacer. One of my favorite expressions of his is we have to enter into the culture of encounter. Una de mis expresiones favoritas del Papa es tenemos que entrar en la cultura del encuentro. So this afternoon, I would like to share 3 gospel stories. Entonces en esta tarde me gustaría compartirles 3 historias del Evangelio that show us how Jesus walked with other people. Que nos muestran cómo Jesús camina con otras personas. Especially people who are on the margins. Especialmente las personas que están en el margen, en los márgenes. And when I talk about these gospel stories, y mientras hablo de estas historias, I want you to think about the LGBTQ person. Quisiera que piensen en las personas LGBTIQ+. So the first story is the story of the Roman centurion. La primera historia es la del centurión romano. Jesus is in the town of Capernaum. Jesús está en la ciudad de Cafarnaúm, which was his home during his ministry in Galilee. La que fue su hogar mientras hacía su ministerio en Galilea. We don't think about Capernaum very much as Catholics.
No pensamos mucho en Cafarnaúm como católicos. Everyone knows Nazareth and Bethlehem and Jerusalem, Todo el mundo conoce Nazaret, Belén, Jerusalén, but Jesus's home was in Capernaum for maybe 1 to 3 years. pero la casa de Jesús fue Cafarnaúm por de 1 a 3 años. It's such an important place of so many miracles. Es un lugar importantísimo con muchos milagros. And when you visit Capernaum, Y cuando visitas Cafarnaúm, there are ruins there. hay ruinas. And at the entrance to the town, Y en la entrada del pueblo, de la ciudad, it says Capernaum, town of Jesus. dice Cafarnaúm, la ciudad de Jesús. So in Capernaum one day, En Cafarnaúm un día, a Roman centurion came to Jesus un centurión romano vino a Jesús and asked for healing for his servant. y le pidió que sanara a su sirviente. But as you know, the Roman centurion said, I am not worthy that you should come under my roof. Y como sabemos, el centurión le dijo a Jesús, no soy digno de que entres en mi casa. Notice that quote that we say every Sunday at Mass Es una frase que decimos todos los domingos en misa. is not from Mary, it's not from Joseph, No es de María, no es de José, it's from an outsider. es de una persona del exterior. So the Roman centurion says, I am someone with people under my authority. Entonces el centurión le dijo que él posee gente bajo su autoridad. I say to one man, come, he comes. I say to another man, go, he goes. Le digo a una persona venga y viene, le digo a una persona vaya y esta persona va. All you have to do is say the word. Lo único que tienes que hacer es decir la palabra. And you know the story. Jesus heals the man's servant. Y ya conocemos la historia, Jesús sana al sirviente. Now, normally, the lesson of that story Normalmente en esta historia is Jesus's power over illness. es el poder de Jesús sobre la enfermedad. Eso es lo que aprendemos de esta historia, Which is true. lo cual es cierto. But we have to also look at who this person was. Pero tenemos que ver quién era esta persona. He's not Jewish. No era judío, He doesn't believe in God. no creía en Dios, He probably believes in multiple Roman gods. posiblemente creía en múltiples dioses romanos. He is as far outside of the Jewish community as possible. Estaba tan lejos de la comunidad judía como fuera posible. But look how Jesus treats him. Pero veamos cómo Jesús lo trata. Does he say, go away from me, you sinner? Perdón, can you repeat that? please? Does Jesus say to him, go away from me, you sinner? Jesus does not say to him, go away from me, you sinner. I don't understand you the Sorry. last word you said. Jesus does not say to him, Jesús no le Que dijo, Jesús no dice, vete de aquí porque eres un pecador. sí, gracias. gracias Marta. Jesus does not say to him, go away from me because you are Roman. No le dice vete de aquí porque eres romano. Jesus does not say, go away from me because you don't believe in God. Aléjate de mí porque no crees en Dios. Tampoco le dijo eso. Jesus treats him with great respect Jesús lo trata con gran respeto and praises the man's faith. y reconoce la fe que tiene este hombre. And says, this man has more faith than anyone in Israel. Y dice, este hombre tiene más fe que cualquier otro en Israel. And then he does a great service for him by healing his servant. Y por eso le hace este gran servicio sanando a su sirviente. So here is the first story of the way Jesus treats people on the margins. Esta es la primera historia de cómo Jesús trata a las personas que están en los márgenes, en las With it. periferias, With a true culture of encounter. con una real cultura del encuentro. The second story La segunda historia is the Samaritan woman. es la mujer samaritana. It's a beautiful story. Es una historia hermosa. Jesus is going through Samaria. Jesús va hacia Samaria. Now we know that the Jews and Samaritans were often enemies. Sabemos que los judíos y los samaritanos eran enemigos. And he comes to a well. Y llega a un refugio, a un lugar.
a well, like the woman at the well, a Ah, place a un to get. pozo, perdón. Y llega a un pozo. Sí. And John's gospel says that it is 12 noon. El Evangelio de Juan dice que eran las 12 del día, Uh, 12 mediodía. and you say, ¿por qué? Y Why do uno se we pregunta, care? ¿por Why do we qué? care? Why do we care about the time? Porque era importante saber el momento exacto, el tiempo. Well, we find out that the woman is drawing water at the hottest time of the day. Nos dice que la mujer estaba sacando agua del pozo en el momento más caliente del día. Why is that? ¿Por qué? We find out later on. Nos damos cuenta después She has been married 5 times, que ella había estado casada 5 veces and she's living with a man who's not her husband. y que estaba viviendo con un hombre que no es su esposo. The other women have excluded her, Las otras mujeres la habían excluido, and so the only time she can come to the well is when it is hot. así que el único momento en el que ella podía ir al pozo era al mediodía, cuando hacía calor. So there are 3 reasons Jesus should not be speaking to this woman. Hay 3 razones por las que Jesús no debería estarle hablando a esta mujer. She is a Samaritan. Ella es una samaritana, She is unaccompanied. está sin compañía She is a woman who has been married 5 times. y es una mujer que ha estado casada 5 veces. She has an irregular sexual past. Tiene un pasado sexual irregular Muy bien. And an irregular sexual present. y tiene un presente sexual irregular. That's something I could never say in Spanish. Muy complicado. Muy complicado. So what happens? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Jesus says, I have water that you will never get thirsty if you drink it. Jesús le dice, yo tengo un agua de la cual si tú bebes nunca vas a tener sed. She misunderstands. Ella no le entiende And then he says, I am the living water. y él le dice, yo soy el agua viva. And then she leaves her water jug behind Entonces ella deja su vasija con agua atrás to proclaim the good news. para proclamar la buena noticia. She becomes an apostle Se convierte en una apóstol. because apostle means being sent. Porque apóstol significa ser enviado, enviado. Now, the normal interpretation of that story La interpretación normal o regular de esta historia is Jesus is the living water, es Jesús es el agua viva, which is true. lo cual es cierto. But the other thing we have to look at is who she is and how he treats her. Lo otro que tenemos que poner atención es quién era ella y cómo Jesús la trata. Jesus does not say, I will not speak to you because you have been married 5 times. Jesús no le dice, no te voy a hablar porque has estado casada 5 veces. Jesus does not say, I will not speak to you because you're an unaccompanied woman. Tampoco le dice, no te voy a hablar porque eres una mujer sin compañía. Jesus does not say, I will not speak to you because you're a Samaritan. Tampoco le dice, no te voy a hablar porque eres de Samaria, eres samaritana. He reveals himself to her, Por el contrario, se le revela a ella and then he commissions her to be an apostle. y la envía a ser un apóstol. That's the second story that shows how Jesus treats someone on the margins. Es la segunda historia que nos demuestra cómo Jesús trata a las personas que están en los márgenes. The third story is the story of Zacchaeus. La tercera historia es la historia de Zaqueo. Zacchaeus is the chief tax collector in Jericho. Zaqueo es el jefe de los recolectores de impuestos en Jericó. So he would have been on the margins. Así que estaba en los márgenes. He is described as short in stature. Es descrito como pequeño en estatura. And think about Zacchaeus as the LGBT person. Pensemos en Zaqueo como una persona LGBTIQ+. They often have little stature in the church. Usualmente tienen o tenemos poca estatura en la iglesia. We are told that the crowd gets between Zacchaeus and Jesus. Se nos dice que la multitud se puso en medio de Zaqueo y Jesús. How often are we in the crowd? Cuán a menudo estamos nosotros en la multitud.
between the person with little stature and God. entre la persona de baja estatura y Dios. So Zacchaeus climbs the tree, Entonces Zaqueo sube a un árbol and Jesus calls up to him. y Jesús le llama. And one of the most important phrases in the gospel, Y una de las frases más importantes en el Evangelio, all who saw this began to complain. todos quienes vieron esto comenzaron a complain, no sé si Marta me ayudas con esa palabra, A quejarse. a quejarse, To grumble, to complain. a quejarse, sí. Because showing mercy to people on the margins makes some people angry. Porque mostrar misericordia con las personas que están en la periferia, en los márgenes, pone a las personas enojadas. But Zacchaeus comes down with joy and is welcomed by Jesus. Pero Zaqueo bajó con alegría y se acerca a Jesús. And Zacchaeus says, if I have defrauded anyone, I will repay them. Y Zaqueo afirma que si ha defraudado a alguien, les pagará. He also says, I will give half my money to the poor. También dice, le daré la mitad de mi dinero a los pobres. But it's very interesting, in the original Greek text, Y es muy interesante que en el texto original en griego, Zacchaeus is speaking in the present tense. Zaqueo está hablando en el tiempo presente. I am giving half my money to the poor. Yo voy a darles, yo les doy mi dinero a los pobres. Les doy, En el presente. Les doy a los pobres mi dinero. And so some Bible scholars Y algunas escuelas bíblicas say that the conversion that is happening afirman que la conversión que está sucediendo is the conversion of the crowd, es la conversión de la multitud. because Jesus is welcoming this person into the community. Porque Jesús está dándole la bienvenida a esta persona en la comunidad And revealing this person's goodness and generosity. y revelando en esta persona bondad y generosidad. So when we think about ministry to LGBTQ people, Entonces, cuando pensamos en el ministerio con personas LGBTIQ+, there are two places to stand. hay dos posiciones. You can stand with the crowd who complains and grumbles Puedes estar con la multitud que se queja because people are showing mercy to someone on the margins, porque alguien está mostrándole misericordia a otra persona de las periferias, or you can stand with Jesus. o puedes estar del lado de Jesús. Gracias. Gracias. Thank you, Father James. Gracias. Gracias para la traducción. Con gusto. Ahí hicimos lo que pudimos y gracias a Marta por la ayuda también. Bien, para culminar este espacio, entonces vamos a escuchar a la hermana Mónica Astorga. Ella es una religiosa desde hace 37 años y pertenece a la Orden de las Carmelitas Descalzas en Neuquén, Argentina. Y desde el año 2006 ha trabajado en ayudar a mujeres trans que han estado envueltas en adicciones y en el ejercicio de la prostitución para iniciar con ellas un camino de recuperación y reinserción social. Esto lo ha hecho a través de ofrecerles contención, tratando de que recuperen sus vínculos familiares y procurándoles un trabajo digno. Así como las demás personas en este panel, la hermana Mónica cuenta con el apoyo del Papa Francisco en su misión. Hermana, la escuchamos. Bueno, buenas tardes y buenas noches para algunos. Bueno, ya como dijo Arturo, desde el 2006, 16 años hace que acompaño al colectivo. En sí comencé con las trans, pero ya acompaño a todo el colectivo LGBTQ+. Cuando yo comencé, no conocía a las trans, y una que llegó al monasterio trajo después a sus compañeras, y a mí me impactó, ¿no? Cuando les dije qué sueños traían, ¿no? Porque una persona que no tiene sueños está muerta. Y entonces ella me dijo, vino con 4 compañeras y una me dijo, yo quiero tener una profesión, hacer cursos,
pero una de ellas me dijo, yo quiero una cama limpia para morir. Y a mí me impactó eso, ¿no? Y entonces me dijo, porque yo esta noche tengo que salir a la calle, salgo con botellas de vino, de whisky, de droga, consumo mucha droga, porque es la única manera que tenemos las trans de tolerar la calle, porque es el único trabajo que se nos da. Imagínense que para mí, que tengo todo en el convento, tengo una cama caliente, tengo comida, no me falta nada, ¿no? Y pensar que ellas estaban en la calle, a mí se me atravesó el corazón. Entonces dije, no puede ser que una persona me esté pidiendo una cama para morir. Entonces hablé con el obispo, hablé con mi comunidad, cómo podía ayudarlas, ¿no? Y comencé diciéndole que vinieran a la capilla, ¿no? Entonces ellas me dijeron, ¿cómo? ¿Podemos entrar a la capilla? ¿Y por qué no? Porque a nosotras se nos han cerrado las puertas de la iglesia, a nosotras nos han impedido entrar a la iglesia. Y bueno, también ese fue un golpe fuerte, ¿no? Porque cuando la iglesia tiene que ser misericordia, la iglesia tiene que ser acogida, la iglesia tiene que ser cuidado, porque Jesús no es de un cura, una monja, o unos laicos que se creen perfectos. Jesús vino para todos y todas, como lo decía el padre recién, ¿no? Entonces dije, bueno, empecé desde ese momento a buscar la manera de poder sacarlas de la calle, ¿no? De decir, bueno, la prostitución no es un trabajo que dignifica a la persona. La prostitución la lleva a la muerte, porque en la calle está la droga, la violencia. En este momento en Argentina, desde enero a hoy, tenemos 62 muertes trans con un promedio de edad de 38 años. Hace varios años que vengo llevando el registro de muertes y es impresionante porque eso no sale en ningún medio, porque eso no lo sabe tampoco la gente de la iglesia. Entonces desde ese momento dije, bueno, ¿qué puedo hacer yo por ellas? Aparte de buscarles un trabajo, de ayudarlas a que dejen las adicciones, es ser la voz de ellas. Entonces les dije que yo iba a ir adelante y voy mostrando, visibilizándolas y en el momento que las vea de pie, que veo que ya comenzaron a caminar, me pongo al costado de ellas y si se caen las ayudo a levantarse y en el momento que ya veo que pueden caminar y pueden seguir, voy detrás cuidándolas. Eso vengo haciendo y ya son muchas las que están de pie, ya son muchas las que van caminando, pero el camino todavía es largo y falta. Sigue habiendo discriminación, sigue habiendo rechazos, y cuando hablo de rechazo, yo acá hablo desde lo que es la institución, ¿no? Y sigue habiendo un rechazo en la iglesia. Yo pido que se las escuche. Primero hay que escucharlas con respeto, escuchar que estamos pisando tierra sagrada, ¿no? No nos quedemos con la imagen exterior y juzguemos. Detrás de esa imagen que nos quedamos hay un ser humano y a nosotros nos corresponde cuidar ese ser humano. Dejemos ya todos los juicios y empecemos como iglesia a incluir a todos y a todas.
dejemos de seguir condenándolas y condenándolos, porque podemos tener en nuestro trabajo, en nuestra familia, y sabemos que si no las aceptamos, las llevamos a la muerte. Las trans que yo empecé acompañando y que sigo acompañando, ¿no? Fueron expulsadas de sus casas entre los 8 y 15 años. Criaturas que comenzaron a ejercer la prostitución a los 10 años. Algunas llegaron a los 20 y las mataron, quedaron en el camino. No hay adultas mayores, son muy poquititas las trans que hay, y muchas con muchos problemas de salud. Y entonces creo que lo primero es que las familias acepten, que la iglesia acepte, que la sociedad acepte, y no por lástima o qué sé yo, como decir, bueno, pobrecito, vamos a darle un lugarcito. Hasta hace una semana atrás, una chica en otro país, la trataban con nombre masculino, le dije que no lo permitiera. Entonces le dijeron que no fuera más a ese grupo y tampoco iba a tocar más la guitarra en la misa. Entonces le pedí que fuera a la misa, que participara en la misa, que se sentara en primera fila, que centrara su mirada en Jesús y en la Virgen, que se olvide las miradas de juicio, de condena que tiene alrededor, y que si a alguno le molestaba, que fueran ellos los que se fueran de la iglesia, pero que no permitiera que la echen a ella. Entonces, ¿yo qué pido? Pido que a todos aquellos que quieran acompañar, que quieran cuidar a todo este colectivo, porque yo hablo por las trans, que creo que son las más marginadas y las más expulsadas, ¿no? Pero en sí sufre todo el colectivo LGBTQ+. Todos sufren la discriminación y el rechazo, ¿no? Y entonces les pido que las escuchemos, que los escuchemos, que las respetemos y que los aceptemos, que cuidemos ese ser humano, que dejemos de expulsar gente de la iglesia por creernos que nosotros, los que estamos adentro, somos los puros, somos los perfectos. ¿Cuánta homosexualidad tenemos dentro de los consagrados? ¿Cuánta gente de los que a la mañana aparecen muy trajeaditos y salen orgullosos a sus trabajos, que salen llevando a sus hijitos al colegio y van acompañando a su esposa y dejándola en su trabajo, no estuvo durante la noche consumiendo trans? ¿Cuántos? Las trans muchas veces me dijeron, me crucé a mi cliente, tuve que bajar la cabeza porque iba con su familia de la mano, y les dije, nunca bajen la cabeza ante esas personas. Nunca les dé vergüenza de quiénes son ustedes. El que les tiene que dar vergüenza es a él, que va con su familia y le oculta esto y las usan a ustedes. Así que nunca bajen la cabeza, levántenla bien alto, porque ustedes tienen mucha más dignidad que esa persona. Así que le pido que nunca bajen la cabeza ante esos trajeaditos y que se creen tan perfectitos y van y consumen trans y después las matan con la indiferencia, las matan con el abandono y también dentro de la iglesia, ¿no? ¿Cuántas veces estamos juzgando que si son homosexuales, que si pueden comulgar, que si pueden participar en la misa, cuando a veces el celebrante estuvo la noche anterior llamando
a alguno de esos homosexuales que intenta entrar en la iglesia. Así que lo único que pido es esto, ¿no? Que entre todos ayudemos a que la iglesia sea una para todos. Jesús es uno para todos. Jesús no rechaza a nadie, Jesús no deja a nadie afuera. Y sí les pido que cuando mucha gente me ha preguntado, ¿cómo hago? ¿Cómo hacemos para acompañar? Escuchen las historias. No escuchen a una trans, a una persona gay, escuchen a 10, 20, pero escuchen con el corazón. Escuchen lo que les dicen, escuchen sus historias de dolor, porque no es que hoy se le puso que quería vestirse de mujer, hoy se le puso que es bisexual y está de moda, dicen mucho. No es moda, no es moda. Hay mucho dolor detrás de esa persona porque tiene que tomar, primero, valor con sí mismo, porque no entiende qué le pasa interiormente. Después, valor para enfrentar a su familia. Y si la familia lo acepta, valor para enfrentar a la sociedad. Y ni que hablar de la iglesia, directamente a la iglesia ni llegan porque ya saben que tienen la puerta cerrada, ¿no? Antes de llegar. Entonces, escuchemos, aceptemos y respetemos. Muchas gracias, hermana. Creo que se nota que estas palabras no son una simple opinión, sino que son el fruto de un verdadero contacto con la comunidad, con la persona humana, y le agradecemos profundamente. Creo que todos nos conmueve el trabajo que ha venido realizando durante todos estos años. Para culminar, vamos a hacer una sola pregunta por temas de tiempo, no queremos que el evento se extienda mucho. Y es una pregunta bastante general que estaba en el chat y que nos sirve para seguir comentando. Ya la hermana Mónica nos ha venido ilustrando un poquito cómo hacer esta pastoral de la inclusión. Pero igual si desea ampliarnos más, igual el padre James, igual Marta, la pregunta sería, ¿cómo iniciar una pastoral de inclusión en nuestras comunidades? Father James, we have just one question, and it is how to start an inclusive pastoral in our communities. So, los tres podrían darnos tal vez su opinión brevemente. You mean en las parroquias? Yeah, in Sí. our communities in general, yeah. I think what Sister Monica said is very important. Considero que lo que la hermana Mónica dijo es muy importante. First is to listen. Primero es escuchar. So one thing to do is to ask the LGBTQ people what they want. Lo primero sería preguntar a las personas LGBTIQ+, qué es lo que desean. In a parish, sometimes it might be a small group of them to meet. En las parroquias usualmente hay un pequeño grupo de personas sexualmente diversas a las cuales encontrarse, a las cuales conocer. But even if you cannot do that, Pero si no puedes hacer eso, you can support them one-on-one. puedes hacer un apoyo uno a uno. So as Sister Monica was saying, to listen, Como decía la hermana Mónica, escuchar, to accompany, acompañar, to respect, respetar. and I would add a fourth thing, to advocate for them too. Y el padre James añade una cuarta cosa que es luchar con ellos, luchar por ellos. So I think listening to what they need is the most important thing. Pero considera que lo más importante es escuchar. Gracias. Gracias. Thank you, Father James. Sí, para mí también una es la escucha y también es observar, ¿no? Muchas veces en la iglesia, cuando estamos, entran varias personas que las ignoramos, ¿no? Y entonces es importante observar quiénes entran a nuestras comunidades. Que quizás entran y se ponen en un rinconcito y se van, ¿no? Lo importante es que observemos, nos acerquemos, abracemos a
esa persona, ¿no? Y dejemos ya de decir los leprosos también de nuestra época, ¿no? Porque hay que ver desde dónde nos ponemos, como decía el padre, estamos en medio como con la masa, o sino dónde nos ponemos, ¿no? No seremos nosotros, muchas veces somos los leprosos, ¿no? Entonces, creo que tenemos que observar. Yo siempre digo que por la calle, cuando vamos caminando, nos vamos a cruzar con muchas personas homosexuales, y se notan, porque no es que uno dice, no los reconocen, sí se reconocen, y ahora se muestran más, y doy gracias a Dios que se muestren más y que sean más visibles, ¿no? Pero no nos crucemos de vereda, porque no es contagiosa la homosexualidad, no contagia. Entonces no nos crucemos de vereda, mirémoslos, acojámoslos con una sonrisa, con un buen día, con un buenas tardes, con hacerlos sentir ser humanos, nada más, que decirle, me importás, sos un ser humano y te acojo y te respeto como sos. No tengo nada que cambiarte, no tengo por qué cambiarte porque estás hecho a imagen de Dios. Dios te ama así y yo también te tengo que amar así y te voy a amar y respetar, ¿no? Entonces, cuando nos cruzamos, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, miremos a esa persona como si fuese, también, pues, ¿qué pasa si nos toca dentro de nuestra familia? ¿Qué pasa si es mi hermano, mi hijo, nieto? ¿Qué haría? ¿Lo expulsaría, como han expulsado a muchos y siguen expulsando, ¿no? No, acojámoslos y abracemos esa persona. Creo que el amor vence todo el odio, ¿no? Porque a veces se fomenta el odio y la división, pero pongamos amor y miremos a esa persona con amor, y creo que el amor triunfa, ¿no? El amor sana y el amor transforma las vidas de unos y de otros. Yo creo que tengo poco que decir aquí ante los expertos de la pastoral, pero yo creo que lo que más necesitamos, o el primer paso que todos necesitamos, es una conversión del corazón. Necesitamos una conversión del corazón, porque a mí me duele mucho pensar que a Jesús lo criticaban por ser amigos de pecadores, y yo me pregunto si nuestras instituciones, parroquias, movimientos, colegios se caracterizan por ser amigos de pecadores. Y quiero decir que pecadores somos todos, o sea, aquí no, pecadores somos todos, ¿no? Como decía antes, yo no soy mejor que nadie, no me creo mejor que nadie. Y si tomáramos conciencia de que el cristianismo no es una comunidad de perfectos, sino de rescatados por Cristo, por su sangre, pero que estamos en camino y que estamos permanentemente, todos necesitamos de redención, podríamos caminar hacia lo que el Papa Francisco dice de quitar los adjetivos. O sea, a veces nos miramos unos a otros poniendo adjetivos, ¿no? Y deberíamos, dice el Papa, mirarnos como viendo un sustantivo, es decir, la persona. A veces, ojalá, fijaos, ojalá no fuera necesaria una pastoral para las comunidades. Ojalá, todavía lo es, pero ojalá. Porque tenemos la pastoral para los divorciados y la pastoral para la comunidad y la pastoral para los que tal, la pastoral... Y ojalá si todos fuéramos muy conscientes de que somos una comunidad de pecadores rescatados en caminos, no hubiera que hacer tantas, o sea, hay que hacer esas pastorales, no le estoy diciendo que no sea muy importante, pero si nos convertimos realmente el corazón y nos miramos unos a otros como hermanos, todos en camino, pues podríamos reconocer que en el otro hay un tesoro y que en el otro hay una belleza en camino. En mi hermano hay un hijo amadísimo por Dios y al mismo tiempo un Cristo roto. Y así, si así nos miramos unos a otros, así nos miramos también a nosotros mismos. Yo estoy convencida que miramos como nos sentimos mirados. Miramos como nos sentimos mirados. Y sí que si nuestra mirada es dura hacia los demás, es que probablemente nos miramos también así con esa dureza, ¿no? Entonces, yo le pido a Dios que nos permita descubrirnos mirados por Él como hijos amados, como hijos preciosos ante los que se complace en camino, no acabados, en continua conversión,
y eso nos ablandaría la mirada de unos a otros y quizás sería menos necesario hacer tantas pastorales separadas por grupos, creo. Pero bueno, los expertos son otros. Gracias. Sí, agrego una cosita más que también se dice de armar el tema de las pastorales, ¿no? Y el acompañamiento. Si estamos hablando de inclusión, no podemos armar una pastoral que sea para el colectivo LGBTQ y una misa para ellos, porque lo he escuchado, ¿no? Que quieren, que sacerdotes han dicho, les celebro una misa para ustedes. No, o si fuera otra especie, ¿no? Claro, entonces, si incluimos, si hablamos de incluir, tiene que ser, ¿por qué no pueden participar en una misa que va toda la comunidad, ¿no? No es una comunidad aparte, no es que hay que armar una pastoral aparte porque necesitan cambios y necesitan, no, creo que yo cuando me dijeron eso, le dije no acepten directamente una misa aparte para ustedes, porque no es lo común. Así que creo que si hablamos de incluir, tenemos que, la iglesia tiene que estar abierta. El Papa habla de puertas abiertas, lo dice permanentemente, está diciéndonos, abramos, pero parece que no sé, no se logra entender, y creo que, bueno, si hablamos de inclusión, tienen que entrar en todas las celebraciones que se hacen dentro de la iglesia y ninguna pastoral por separado, ¿no? Muy bien, muchas gracias por sus respuestas. Vamos a, ya para ir terminando, a darle un espacio al padre Claudio Caruso, que es quien ha estado bajo la organización de este evento, junto con Crónica Blanca, que de paso les agradecemos muchísimo por organizarlo. Y él nos va a decir unas palabras a modo de avisos parroquiales. En casa. Bueno, ante Perfecto. todo, Sí. creo que se abrieron varios micrófonos y hay una señora que le está pidiendo al marido que le lleve algo a la casa o algo, cosa que es muy buena, pero no nos tenemos que enterar todos. Entonces, ante todo, muchísimas gracias. Marta, te has quedado hasta muy tarde, hermana mía, y ojalá puedas dormir hasta tarde mañana. Muchísimas gracias, hermana Mónica. Desde hace años, cuando estabas en Neuquén, conocemos tu trabajo, conocemos tu apostolado, que quizás, y es lo importante, es muy bueno en las palabras que nos contás, pero es mejor en las acciones que haces y la compasión que tenía Jesús, con la que vos mirás a esos transexuales o a esas transexuales. Y te ruego, Eduardo, que le traduzcas al padre James. ¿Podés traducir, Eduardo? Arturo. Sí, claro. Father James, oh, my English is poor. Eduardo, translate me. Father James, jamás, teniendo el sueño más grande de mi vida, hubiese pensado tenerte a ti en un evento. I never, even in my biggest dream, thought that we have you in an event like this. Porque sé que eres un referente importantísimo en el mundo para esta comunidad tan discriminada, tan sufriente, y porque sé que el Papa Francisco te quiere mucho, te acompaña y te bendice. También sé que hay gente que te llama hereje, pero no va a ser ni la primera ni la última vez que hermanos nuestros tan catolicones falten a la caridad. No sé si el padre James entendió. Sorry. James, did you get that or you need translation? Little translation. All right.
No sé si Padre Claudio podrías hacerlo más pausado. Sí, sorry. Lo de que jamás pensé, sí, eso Sí. ya está traducido. A ver si me acuerdo lo que dije, porque una vez que lo digo, se me va, que es un referente para toda la comunidad homosexual You are a reference for all the LGBTIQ+ community en el mundo. in the world. Y también sé que es acompañado y querido por quien nos ha inspirado a todos a poder realizar un evento así. And he knows that you have all the support of Pope Francis, who inspired us to do this kind of events. Thank you Gracias. very much, James. Gracias. De nada. Finalmente, agradecerle a todos los participantes, dar a estos avisos parroquiales. Mañana, si Dios quiere, les enviaremos un mail donde dirá que este evento va a ser subido en el sitio de YouTube de Crónica Blanca, para que muchos que se han inscrito o no han podido participar, bueno, puedan visualizarlo detenidamente. Nos da pena poder hacer pocas preguntas, pero todos los que estamos aquí, principalmente los ponentes, trabajan mucho y no pueden mucho más de una hora, hora y cuarto, estar en eventos. Segundo, perdón. Pero podemos terminar rezando una Ave María por la unidad en la Iglesia, ¿no? Y por, Sí, por toda la gente que sufre por nuestra falta de mirada cristiana. Sí, pero no he terminado todavía, Marta, porque tú te puedes quedar 2 minutos más. Y decirles también que pecaríamos de que cuidamos solo nuestra partecita, e informarles que serán invitados al evento de octubre, que será con gente de la Pontificia Comisión por los Abusos, por la Defensa de la Niñez, que será también con una víctima chilena de los abusos del famoso, desgraciadamente, padre Caradima. En noviembre, esa Jornada Mundial de los Pobres, esos pobres con los que muchos no quieren juntarse, ni tocarlos porque tienen olor, y que el Papa ha hecho una jornada mundial que será, gracias a Dios, con el cardenal Zuppi, arzobispo de Bolonia, presidiéndola. Y finalmente, en diciembre, terminaremos con un evento interreligioso. Creo que son temas que a algunos católicos les ponen los pelos de punta, ¿no? Los pone muy mal. La única religión verdadera es la católica, por lo cual ni judíos, ni musulmanes, ni protestantes, ni nada. Los pobres, bueno, que se las arreglen ellos. Y los abusos, bueno, no existieron, los niegan. Sí existieron y pedimos perdón. Y explicamos lo que Francisco está queriendo llevar adelante. Un gran colaborador de Crónica Blanca que no pudo estar, estuvo un ratito, me decía, de verdad, de corazón, creo que este evento es un gran bien. Me da mucha esperanza. Esa es la palabra con la que nos dirigimos a la Virgen, Marta, por los frutos del evento y para que la Virgen, tanto a James como a Mónica, como a vos, Marta, los siga protegiendo bajo su manto. Muchos los quieren linchar a ustedes por lo que dicen, pero si la Virgen los protege, y gracias Arturo, muchas gracias por haber aceptado participar de este evento y por todo lo que has trabajado para él. Claudio, una cosita que vos dijiste, que al padre lo querían, muchos lo quieren linchar, ¿no? El mayor problema que tenemos en la iglesia es el miedo a qué dirán, y por eso son pocos los que se juegan. Algunos, por mucho temor a qué dirán. A mí me han dicho que si soy homosexual, si soy trans,
y si nos quedamos con lo que dicen los otros, no hacemos nada. Por eso la iglesia está estancada donde está, ¿no? Así que nunca tengan miedo de jugarse, porque cuando uno no trabaja para uno y está trabajando para el bien del otro, Dios bendice a todo lo que damos, ¿no? Entonces, creo que hay que jugársela, que no los paralice el miedo. La iglesia, años y seguimos, siglos, paralizada por el miedo. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la muerte. Amén. Arturo, ask for the benediction of Father James. Father James, can you give us your blessing? ¿En español o en inglés? As you want. Dios entiende todos los idiomas. Gracias. So let us just take a moment to remember one thing that we heard today that moved us. Permitámonos un momento para pensar y recordar alguna cosa que escuchamos hoy. And give God thanks. Y dar gracias a Dios. And we pray, Y rezamos. loving God, Dios amoroso, we thank you for calling us together. te agradecemos por llamarnos en conjunto, We thank you for calling us together as your church. por llamarnos a ser tu iglesia. We thank you for giving us our brothers and sisters who are LGBTQ. Te agradecemos por darnos hermanos y hermanas LGBTIQ+. We ask you to help us open our hearts to them, Te pedimos que nos ayudes a abrir nuestro corazón a ellos y ellas, to walk with them as Jesus would want us to walk with them, a caminar junto a ellos, así como Jesús querría que lo hiciéramos, and to find Jesus in them. y a encontrar a Jesús en ellos y ellas. And we ask God to bless us in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Le pedimos a Dios que nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Muchas Gracias a todos. Muchas gracias. Chao. Quisiera, Gracias antes de a terminar, todos. enviar Gracias, un sí. saludo a todas las personas sexualmente diversas que están conectadas. Sé que hay personas de la Red Global de Católicos Arcoíris y sé que hay personas del grupo pastoral de la hermana Mónica. Así que les enviamos un fuerte abrazo. Comunidad de Vida Cristiana también. Le enviamos nuestro abrazo también a la comunidad de Vida Cristiana. Quiero estar bien con mis hermanos, de norte a sur al fin del mundo, saber oír y dar a mis manos, sudar jugando algo bien sano. Todos aquí somos humanos, ¿qué más me da el color, la raza? Dentro tenemos sentimientos que necesitan de sustento. Si adentro hay buenos sentimientos, no se pueden quedar adentro.
Aquí está mi casa abierta. Hay un plato por ti en nuestra mesa, sombra de árbol para tu cabeza. Libro abierto, tu vida es mi puerta. Casa abierta, la amistad no cuestiona tu credo. A la tierra le gusta que amemos, sin distingo de culto y bandera. Casa abierta, quisiera darte buena suerte y ser tu amigo hasta la muerte. Que la distancia no me abruma y la amistad no se consuma. ¡Bonita! Todos aquí somos humanos. ¿Qué más me da el color, la raza? Dentro tenemos sentimientos que necesitan de sustento. Si adentro hay buenos sentimientos, no se pueden quedar adentro. Aquí está mi casa abierta. Hay un plato por ti en nuestra mesa, sombra de árbol para tu cabeza. Libro abierto, tu vida es mi puerta. Casa abierta, la amistad no cuestiona tu credo. A la tierra le gusta que amemos, sin distingo de